Señor me estaba hablando, me estaba inquietando que le dijera a su pueblo, que le dijera, el que tenga oído que oiga. Cuando Jesús caminaba, ¿verdad? Y predicaba a sus discípulos, los fariseos lo perseguían, los judíos también. Y lo perseguían y le decían muchas veces, no entendemos, lo que tú estás diciendo no lo entendemos. Y Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen y yo les doy vida. Hay cosas que solamente se disciernen espiritualmente. Y este mensaje es para aquel que tenga oídos, para aquel que quiera escuchar. El mundo espiritual existe. Y las influencias satánicas existen. Y tú dirás, tú me estás hablando porque tú lo leíste en la Biblia. Sí, en la Biblia está escrito. Tú me estás hablando porque alguien te predicó de eso. No, yo te estoy hablando porque yo he sido testigo ocular y físico de que el mundo espiritual, tanto el bien y el mal, existen. Y por eso me quise conectar en esta noche. Te voy a abrir mi corazón y te voy a hablar de las experiencias que he podido tener porque me he topado con el mundo espiritual. He podido ver demonios, he podido ver ángeles, pude ir al cielo, pero también he visto sinceramente cómo el infierno se manifiesta en la tierra con muchas personas. He tenido experiencias que han sido sobrenaturales, que no han sido normales, como se conoce en el mundo físico, mundo corriente, paranormales, ¿ok? Y yo creo que ya es tiempo de que la iglesia hable de este tema, porque este tema no se toca, es como un tabú, pero hay principados y hay potestades en este tiempo en el que vivimos. Los tiempos han sido acortados, estamos en postreros días, casi ya nadie te habla de la venida de Cristo, pero es real. Casi nadie te habla de los postreros tiempos, casi nadie te habla de las señales del Apocalipsis, casi nadie te habla de cómo todo lo natural se ha estado alineando al mundo espiritual y cómo todo realmente se está dando. Todo lo que está ocurriendo en este momento es un preámbulo para lo que vamos a ver para los postreros tiempos. Y yo quisiera decirte, ¿verdad? Que todo el mundo está listo para esto. Pero lo triste de esta situación es que no lo está. Y este no va a ser el primer live. Yo creo que el Señor me está llamando en este tiempo a abrir mi boca y hablar más de este tema. Las personas que me conocen de manera íntima saben que para yo hacer esto, yo soy bien sensible. Para mí prender la cámara y predicar no es un juego. No es un juego, es una responsabilidad. Y tengo que morir al yo, tengo que morir a mis temores, tengo que morir a mis inseguridades, tengo que morir a esos pensamientos de que voy a hablar de este tema, la gente no me va a creer o no importa, tengo que regar la semilla, tengo que lanzar la semilla, tengo que ser valiente, tengo que hablar, porque alguien lo tiene que decir. Basta ya de ignorar, basta ya de decir, olvídate, esto no, basta ya de ser irresponsables. Cuando yo tenía aproximadamente, yo siempre desde pequeña, habían ciertas cosas que yo veía en mi entorno que me sentía incómoda y que no me sentía... era muy sensible a ciertas cosas que yo veía en mi ambiente, ¿no? Y entonces, pues, mi papá, desde muy joven, siempre estuvo buscando la existencia de Dios, porque él sabía que Dios existía y que era real, pero él pensaba que iba a encontrar a Dios o que iba a tener un encuentro con Dios en religiones, así que él se metió en cuanta religión tú te puedas imaginar, cuanta iglesia, olvídate, te estoy hablando desde los masones, desde los gnósticos, desde los que practican, creo que el chakra o whatever, desde el catolicismo, la santería, nunca la practicó, pero sí estaba dentro de la misma rama, ¿no?
Y no estoy diciendo, no me malinterpreten, no estoy diciendo que los católicos son brujos ni nada por el estilo, estoy diciendo todas las religiones que mi papá trató. Estoy hablando de un testimonio real. Se metió en cuanta iglesia lo invitaban, en cuanta doctrina lo invitaban, mi papá ahí estaba, porque él decía, él tenía un hambre, él decía, Dios es real. Entonces, si Dios es real, claro, él no había tenido un encuentro con el Señor, su vida no había sido completamente transformada, él no había tenido un encuentro real, él estaba desesperado, buscando la verdad. La palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Pues eso es lo que él estaba tratando de encontrar, lo que él entendía que podía ser la verdad, acudiendo a sitios, buscando doctrinas, buscando algo que le diera a él paz en su alma. Y él, pues, en esa búsqueda se topa con falsas doctrinas, se topa con religiones que no predican a Cristo, ¿verdad? Y desafortunadamente cae en los engaños, ¿verdad? De este tipo de doctrina. Y ahí es que él se involucra en el mundo de la gnosis, ¿ok? Y entonces, desafortunadamente, nosotros nacimos dentro de la búsqueda. Que yo estaba muy pequeña, me recuerdo que viajábamos, y aunque él siempre practicó la naturopatía, pero dentro de la práctica de naturopatía, pues hacía esos viajes de la gnosis, y también estuvo en los masones. Yo sé que nadie quiere que uno hable de estas cosas, pero estas cosas son reales y existen. Pero mi papá testifica que él cayó en estas doctrinas porque en su corazón, en su ser, él tenía un deseo profundo de tener un encuentro con Dios vivo. Y él cayó en estas doctrinas por error. Entonces, ¿qué sucede? Él empezó a enseñar estas doctrinas, se convirtió en lo que se conoce como un maestro, ¿verdad? Comenzó a enseñar estas doctrinas porque él entendía que eso era la verdad o eso era real. Y entonces, dentro de estos viajes o reuniones, que yo era muy pequeña, mis hermanos eran pequeños, teníamos que quedarnos con otros niños jugando en una esquina, esperando que los padres de nosotros terminaran esas reuniones, y nosotros no entendíamos de qué eran esas reuniones, pero desafortunadamente nos vimos expuestos, más en el caso de mi hermana y mi hermano, a presenciar actividades paranormales completamente ocultistas y satánicas que estaban ocurriendo en los lugares donde nosotros nos movíamos. Yo era muy bebé, yo no tengo mucho recuerdo de muchas cosas que ellos cuentan, que ellos vivieron y ellos vieron. Mi papá, como naturópata, pues tiene una secretaria que es cristiana, y siempre estuvo orando por él en silencio, pero no se lo decía a él. Y entonces mi papá atendía pacientes, tenía pacientes algunos eran cristianos, y entonces venían al consultorio, mi papá les hablaba, y muchas veces Dios utilizó, en este caso hubo una mujer anciana que Dios la usó a ella cuando ella llegó al consultorio para darle una palabra a mi papá de cómo Dios lo iba a usar a él y del amor de Dios. El punto es que mi papá empezó a sentir esa inquietud porque él estaba vacío. Él mismo lo decía, he tratado de todo, pero me siento vacío. Realmente yo no me siento lleno. Realmente yo no hallo un propósito en mi vida. Entonces mi papá le dijo a la secretaria de él, yo voy a ir a la iglesia donde yo quiero visitar el lugar donde tú te congregas. Y ella lo invitó. Mi papá le entrega su corazón a Jesús. Pero ante todo esto, él no había tenido el encuentro que él quería tener. Pero por lo menos ya él estaba convencido de que los lugares donde él estaba buscando este tipo de hambre nunca lo iba a encontrar. Así que él decide renunciar a este mundo, ¿verdad? Lo cual desligarse de ahí no es tan fácil.
Y esta es la parte que yo quiero darte una advertencia. No jueguen con el mundo espiritual. No vacilen con esto. That's not a game. That's real. Esto es vida o muerte. That's it. Esto es de vida o muerte. Esto no es un juego. ¿Ok? Y mi papá se desliga de todo esto, sufre una colitis intestinal y lo desahucian. Le dicen que desafortunadamente él iba a morir y que él se tenía que operar, pero no le garantizaban la vida. Yo tenía como unos 12 años de edad aproximadamente, y mi mamá tuvo que repartirnos a amistades de nosotros que nos cuidaran, porque mi mamá prácticamente se tuvo que quedar en el hospital con mi papá. Mi papá le dijo: hasta que Dios es real y hasta que Dios no me hable audible y me diga que me opere, yo no me voy a operar. Y le dijo: doctor, tú eres doctor y tú sabes que si no te operas vas a morir. Y él dijo: si Dios es real, que Él me lo diga, que yo me opere. Una noche el cuarto se alumbra. Mi mamá sabía que algo estaba sucediendo, pero ya no vio nada. Ella solamente sabía que el cuarto se había alumbrado. Mi papá estaba teniendo una experiencia donde la misma voz audible de Dios, audible, le dijo: hijo mío, déjate operar, porque el cirujano que escogí cortará hasta donde yo le permita. Entonces, en ese instante, él grita que sí. Eso fue un revolú. Empezaron a correr para entonces llevarlo al quirófano y operarlo de inmediato, que eso era emergencia, porque ya mi papá, si no lo operaba, literalmente iba a tener una muerte, se iba a envenenar completo por dentro. Cuando le están operando, en ese instante de la operación, mi papá muere. Y él ve el túnel de luz completamente. Y entonces, cuando él está en esa transición donde su alma está abandonando su cuerpo, porque él puede ver los paramédicos encima de él dándole resucitación. ¿Ok? Ahí él ve esa luz resplandeciente de esa voz tan dulce que le dice: hijo, ¿te quieres quedar conmigo? Porque Dios es luz. Una vez tu alma abandona tu cuerpo, existen dos cosas. O caes en tiniebla y te vas para el mismo infierno donde la oscuridad es horrible y no hay manera de salir. O ves la luz de Jesús. O ves la luz de Jesús, que es la que disipa todas las tinieblas, porque Él es luz. Y cuando él tuvo ese encuentro con esa luz tan brillante, tan bella, esa persona de Jesús tan bella, que le dice: hijo, ¿te quieres quedar conmigo o quieres regresar con los tuyos? Porque si te quedas conmigo, yo veré que nada le falte a los tuyos, mas si regresas, irás por un tiempo determinado y irás con una misión. En ese instante, mi papá le contestó, le dijo: por mucho tiempo hice mi voluntad y me equivoqué. Que no sea mi voluntad, Señor, sino la tuya. Entonces, en ese instante, el Señor le respondió, o sea, Jesús le dijo: te diré lo que vas a hacer. O sea, Dios le habló: te diré lo que vas a hacer. Vas a regresar por un tiempo determinado y vas a hablar de mí a aquellos que le predicaste mal, o sea, que le enseñaste mal, porque papi no sabía, papi era un ignorante en ese momento, y vas a llevarlos a mí. Yo te voy a revelar todas las cosas. Vas a escribir un libro dictado por mí para hablarle a ese remanente de personas que, como tú, están buscándome a mí en lugares equivocados. ¿Y qué pasó? Mi papá regresa con esa misión y esa encomienda, y su vida nunca él volvió a ser la misma persona. Porque cuando tú tienes un encuentro real con Dios, cuando tienes un encuentro verdadero con Él,
tú nunca vuelves a ser la misma persona, nunca. Mi papá escribe el libro, empiezan las personas a llamar, empiezan las invitaciones. Ahí es que yo le entrego mi corazón a Jesús cuando apenas tenía 12 años de edad. Y entonces, ¿qué sucede? Yo le entrego mi corazón a Jesús a los 12 años, me bautizo y comenzó la aventura. Comienzo a toparme con el mundo espiritual. Comienzo a empezar a ver cosas tanto buenas como también no muy buenas, porque se empezó a despertar una sensibilidad bien fuerte en mí. Es parte del llamado, Dios te da un llamado. Entonces, mi papá, iba a decir otra cosa porque estoy leyendo los comentarios y me distraigo, pero mi papá, pues siempre me decía, pues Michelle, vente conmigo. Yo lo acompañaba, casi siempre, a veces íbamos mis hermanos y yo, pero casi siempre cuando se trataba de viajar, casi siempre lo hacía yo con él. Era algo que me apasionaba, era algo que me encantaba, a mí me gustaba estar en vigilias, a veces estábamos hasta tarde, teníamos experiencias impresionantes en la presencia de Dios, veíamos como las almas venían a Jesús, veíamos como cuando porque se convirtió en un evangelista, empezó a contar su testimonio. Yo tengo cassette de videos de él predicando, empezó a contar su testimonio de cómo Dios le mostró la voz audible de Dios, el libro, las experiencias, el mundo espiritual, el reino celestial, la hueste celeste, las influencias satánicas, cómo el enemigo se mete, que Satanás es real, cómo engaña a la gente. Bueno, bien interesante, ¿no? Cosas que no te hablan, pero son reales. La gente le encanta ir a ver películas de Hollywood, le encanta ver cosas demonizadas, le encanta ver todo eso, pero no quieren que le prediquen que el mundo espiritual es real y que ellos pueden caer en las influencias satánicas. Y déjame decirte, si es malo ver al diablo en todas partes, es peor ignorarlo. Eso es peor. ¿Ok? So, el punto es que a raíz de comienzo a viajar con él, empiezo a ver manifestaciones en personas. Empiezo a ver personas y jóvenes endemoniados tratando de que se le ministre una liberación. Imagínate, yo creo que la primera vez que yo vi eso fue en la escuela. Yo estaba en la escuela elemental, estaba en el salón de clase. Yo sabía que habían jóvenes que en el teatro de la escuela hacían cosas ocultas, eran góticos, escuchaban música heavy metal, rock, escuchaban a Marilyn Manson, escuchaban satánicos, gente satánica, y se ponían a jugar Ouija, a invocar a Satanás y a hacer ese tipo de cosas que ellos entendían que era un juego, es funny, pero lo que ellos no se imaginaron era lo que les iba a suceder. Y era que de momento en el teatro todas las ventanas se cerraron, empezaron a gritar, y uno de los jóvenes se logró salir corriendo del teatro y empezó a vandalizar los carros de todos los maestros. Todos nosotros salimos de los salones, todo el mundo salió de los salones a ver, había una estampida, salimos a ver qué era lo que estaba pasando. Este joven estaba en el suelo, los maestros estaban tratando de aguantarlo y este joven estaba levitando, él estaba casi levantándose en el aire. Todo el mundo estaba, los jóvenes estaban histéricos viendo esa escena, que era una escena. Él empezaba a gritar y le cambiaba la voz, le viraban los ojos y él decía que todos esos jóvenes que estaban ahí mirando los iban a hacer de él. Yo podía ver los pies de él porque había muchos jóvenes. Yo estoy en la parte de atrás y de momento él empezó a morderse para sacarse la piel. El demonio que estaba en él, que él estaba siendo atormentado por un demonio, lo estaba lastimando. Él tenía cortadura, lo estaban aguantando. Él está riéndose del demonio y le está cambiando la cara al muchacho. Era fuerte lo que él tenía. ¿Qué edad yo tenía? Yo tenía, qué sé yo, como 13 años. Era una nena. Y cuando yo estoy viendo esa escena, que yo me quedo así, yo me acuerdo
lo que yo leí en la palabra, que en el nombre de Jesús todo demonio se tiene que ir. Así que yo dije, en el nombre de Jesús, dije yo estoy atrás, hay un montón de jóvenes al frente, yo dije, en el nombre de Jesús, cállate. Y ahí él dijo, ahí esa cosa se levantó en el aire y dijo, ¡no! Y brincó y yo estoy atrás de todos los jóvenes, yo estoy en la parte de atrás, y esa cosa gritó y me dijo, ¡no! Y ahí yo me quedé impresionada, lo aguantaron y empezó una estampida, todos los jóvenes a correr, a mí se me salieron hasta los zapatos porque me empujaron, porque nadie se esperó que esa cosa se iba a levantar con fuerza, a gritarme a mí que me callara. Ahí yo entendí, yo dije, espérate un momento. Yo dije, espérate, reaccionó. Eso quiere decir que hay algo que yo dije que estaba bien. ¿Sabes qué hice? Me le fui detrás. Se lo llevaron agarrado, lo amarraron en uno de los portones de la escuela para que lo vinieran a recoger una ambulancia, se lo iba a llevar a un manicomio, porque rápido lo medican y piensan que él está loco. Y lo empezaron a amarrar y lo dejaron dentro del pasillo de la oficina. Todo el mundo lo estaba mirando y él empezó a reírse y empezó a hacer unas declaraciones. Empezó a decir nombres. Empezó a decir, fulano de tal, tú vas a quedar en una adicción de droga hasta que te vas a morir. Fulano de tal, tú te vas a quitar la vida porque tú te vas a suicidar. Y empezó a nombrar. Y yo lo miré, yo estaba lejos porque yo no podía acercarme en el área donde lo tenían. Y yo vengo y digo, el Señor reprenda, tú no tienes autoridad. Y a mí y de momento él estaba diciendo esas palabras y de momento decía, cállate. No moleste, cállate. Y yo decía, no me voy a callar. Y yo, Dios mío. Entonces habían jóvenes riéndose, burlándose de él. Habían personas burlándose de él y él estaba endemoniado. Estaba atado. Un joven que tenía 14 años de edad, endemoniado. Totalmente. Se lo llevaron. El joven que él dijo que iba a morir de droga, murió de una sobredosis de droga. El que dijo que se iba a suicidar, se suicidó. Él terminó quitándose la vida. Y lo que más me duele es que las almas de esos jóvenes se perdieron. Cuando yo vi ese escenario, mi vida cambió. Yo dije, no, yo tengo que empezar a predicar en esta escuela. Y yo comencé a predicar el evangelio en 9º grado. Empecé a predicar en la escuela, me iba en los lugares retirados. Yo tengo testigos de esto, yo no estoy inventando estas historias. Tengo gente que me siguen de años, que saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y como empecé a predicar el evangelio en la escuela y empecé a dar testimonio de que Dios es real, de que Dios es vivo, empecé a ser víctima fuertemente de bullying. Pero te lo digo fuerte, o sea, no importar el lugar donde yo me metiera, era tan cruel. Pero yo sabía que mi lucha no era contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y era una persecución y era un ataque, pero yo seguía predicando, yo seguía llevando el evangelio, yo seguía evangelizando. Hasta que salí de la escuela y transicioné al 5º grado. Y pues ya estaba más grande. Esas fueron las peores etapas, cometí las peores decisiones, empecé a tratar de defenderme humanamente de los ataques, me tiraban hasta piedra, me querían jalar el pelo, me sacaban el bulto y yo empecé a usar mi físico para defenderme, porque hasta sangre me sacaron por la nariz porque me golpeó un nene en la cara y yo empecé a defenderme como pude. Empecé a golpear a otras personas, me puse bien corajienta, se me acercaban y yo metía puño, yo metía cantazo, tuve 5 peleas en 5º grado. Y no me siento orgullosa de eso, pero es que me tenía que defender porque es que el abuso era tanto y tanto y tanto. Ahora, si tú me preguntas qué hubiera hecho otra cosa, no hubiera hecho eso que hice. Pero me defendí. Claro, yo no le saqué sangre a nadie, pero sí me lo sacaba de encima.
y empecé a pelear. Luego de ahí Dios comenzó a trabajar con mi carácter porque me llené de mucha ira. Empecé a tener como mucha ira, pero mucha ira. Ira con decirte que en la casa, pues mami tenía una disciplina fuerte y yo me le enfrentaba a mi mamá y yo le decía no, y me la encuadraba y me la enfrentaba. Y mira, yo cogí golpes por un tubo y 7 llaves porque es que me puse fuerte. Y que yo pensaba que el mundo entero estaba en mi contra y que no me querían y me puse bien rebelde. Hicieron un retiro en la iglesia hablando acerca de, era un retiro de un fin de semana y era de sanidad interior y liberación. Y empezó Dios a trabajar con mi carácter. Empezó Dios a trabajar conmigo. Esta semana, como yo estaba bien rebelde, yo tanto que quise tomar la ira por mi propia cuenta y defenderme por mi propia cuenta, que no me di cuenta que esas influencias de ira se habían entrado en mí. Y yo estaba tratando de defenderme hasta de la gente que me amaba. Y en la iglesia, en ese retiro de jóvenes, lo primero que el tema que hablaron fue de las ataduras almáticas, de cómo tú puedes atarte almáticamente con cosas, o sea, con personas. Y también hablaron de las ataduras espirituales, como cosas que uno tenía encima están pactadas por Satanás. Yo tenía una sortija que era artesanal, que era como media gótica, porque si yo veía que los jóvenes se ponían algo, yo rápido quería verme igual que ellos. Yo veía que ellos compraban algo, yo también lo quería. Y entonces empezaba a comprar cosas sin darme cuenta que hay marcas de ropa que hasta están pactadas con Satanás y que tienen el 666, que habían cosas que estaban pactadas. Y yo pues compraba porque me dejaba llevar por mis amistades, porque yo quería ser bien cool, porque yo quería estar, tú sabes, en la moda. Y en la iglesia hicieron una fogata y dijeron que nosotros teníamos que orar para que Dios nos mostrara que nosotros teníamos encima que pudiera ser una influencia satánica sobre nosotros. Y yo tenía esa sortija yo la tenía aquí. Yo no la quería, olvídate, para perder ni para nada. Pero cuando yo estoy orando, que empiezo a llorar y a llorar y a gritar y a llorar y a llorar y a llorar y empiezan a orar por mí, yo sentía como un dolor que no era mío. Era una ira que no era mía, era un dolor que no era mío. Y en ese instante el Señor me habla y me dice que yo tenía que desprenderme de esa sortija. Y perdonar, porque yo no había perdonado. Yo tenía ira por aquellos que me habían hecho daño, yo no los había perdonado. Yo tenía que perdonarlo. Y esa es la parte más difícil. Perdonar no es fácil, pero te libera, créeme. Perdoné y dije el nombre de las personas que me habían hecho daño, que me habían lastimado, gritando, llorando, que yo los perdonaba y me desprendí de esa sortija. Esa noche yo dormí, pero tan y tan bien. Yo me sentía como que me habían quitado un bloque de encima. Al siguiente día, era el segundo día del retiro, y hablaron de los mensajes subliminales a través de la música. Yo escuchaba música secular que yo decía, pero habla del amor, la letra es bonita y no hace nada. Y mi papá siempre me decía, eso no es bueno, pero ustedes saben cómo somos los jóvenes, que siempre creemos que todo lo sabemos. Y yo pues me rehusaba. Yo decía, no, eso no hace nada, si no me va a pasar nada. Yo no me daba cuenta que yo caí en una depresión. Yo estuve en depresión de dejar de comer, de no querer salir del cuarto, de no querer nada, querer desaparecer de la tierra. Y era por causa de la música que yo estaba escuchando. Cuando ese fin de semana están poniendo la música, la pusieron para que hoy en día la música no es ya tan subliminal, es directa. En aquel tiempo te tiraban el mensaje encubierto. Pues había un equipo que la persona que es experta, que se dedica a estudiar esto, cogía las casetas, las viraba al revés para que tú pudieras entender lo que decía al revés, y los mensajes eran claros. Era suicídate, mátate, no mereces vivir, eres lo más asco, ven a Satanás, es Lucifer, invocaciones a Satanás. La música tenía canciones que por al revés se oían bonitas. Y todos nosotros nos espantamos cuando escuchábamos eso. Nosotros, Dios mío, ¿qué es eso? Hicieron una fogata y
tiramos todas las cassettes, los CD, lo que encontráramos que pudiera de verdad afectarnos emocionalmente, renunciábamos a eso. Y ahí empezó mi consagración. El tercer día era un pacto de pureza sexual y yo filmé donde yo quería guardarme para Dios y que el día que yo me entregara a una persona fuera la persona con la que yo me casara. ¿Tú sabes lo que más me duele? En el tiempo en que estamos viviendo, la palabra de Dios dice: a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Estamos viviendo un tiempo donde gente cristiana, escucha bien, que conoce la palabra, dice: no, si escuchar música secular no es malo, no, si acostarse y tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso no es malo. Estamos viviendo un tiempo que eso es normal. La Biblia tú no la puedes manipular y no la puedes cambiar. Tú puedes tratar de acondicionarte a este mundo, que la palabra dice que el que es amigo de este mundo es enemistad contra Dios. Y tú puedes tratar de buscar todas las excusas a vida por haber. Y allá tú, si tú quieres vivir ese estilo de vida. Yo te estoy contando algo real. Yo no te estoy contando cuentos de hadas. Yo no te estoy contando el cine o la película que tú fuiste a ver. Yo te estoy diciendo que esto lo viví yo y esto es real. Y no me importa la opinión de las personas que quieran vivir en un libertinaje y que quieran tomar el evangelio como algo, como un relajo. Yo te estoy hablando que es real. No tenemos discernimiento de espíritu. Escuchamos cosas por el ritmo, pero no entendemos la letra. ¿Cómo yo voy a predicar moral? ¿Cómo yo voy a decir que yo practico la palabra del Señor, que yo creo en las escrituras? ¿Y cómo yo voy a cantar letra que promueve la promiscuidad, la sexualidad, la depravación sexual? No me hace sentido que lo que eres sea que lo que digas sea lo que tú eres. Tu vida tiene que predicar a Cristo. Se tiene que decir y se dijo: lo siento. Y yo no puedo, para mí es inaceptable. Si tú me preguntas a mí qué música cristiana yo conozco, yo te puedo dar un repertorio de música cristiana. Tú me puedes decir qué música secular tú conoces, y yo casi no conozco música. La música secular que yo he escuchado ha sido en los eventos que he ido del trabajo, ha sido en la calle cuando lo ponen en una tienda, pero esta que está aquí en mi casa, lo une, que mi casa y yo serviremos a Jehová, es un pacto y es real, no es emocional. No es que yo voy a la iglesia para taparme, no es que yo me congrego el domingo, me pongo la vestimenta de cristiana, me pongo la Biblia y soy la más cristiana, pero mi vida no promueve a Cristo por su fruto los conoceréis. Eso es lo que dice la palabra. Allá tú, si tú quieres cambiar la Biblia no la vas a cambiar y no la vas a manipular. No la vas a manipular. La Biblia está ya escrita y todo se está cumpliendo. Este es el tiempo donde Dios está llamando a consagración, donde Dios está llamando a arrepentimiento, donde Dios está llamando a alinear nuestras vidas a Él. Porque así como existe un Dios que nos ama con pasión y entregó su vida por nosotros, hay un demonio que lo único que desea es destruirte hasta más no poder. Y no podemos jugar con esto. Yo he sido testigo en ver jóvenes literalmente endemoniados y atados. Lo he visto con mis ojos y me duele el corazón. Adultos siendo endemoniados. Es más, he visto jóvenes que se le ha predicado a Jesús y han dicho: no me interesa, y se burlan, y al otro día es su muerte y no lo sabían que era su muerte. No sabían que iban a morir. Adultos que hoy se burlaron y dijeron nada, y al otro día le dio un ataque al corazón y ya no están para decir: yo te deseo, Jesús, yo te quiero, Jesús. Y yo no sabía lo que iba a pasar conmigo y empecé a tener pesadillas y empecé a tener sueños terribles, ¿ok? Muy bien. Escríbeme por mensaje privado, ¿está bien? Y te puedo contestar. Todas las preguntas que tengan me pueden escribir por mensaje privado, ¿ok? Después, con el pasar del tiempo, pues seguí buscando más del Señor. Ya yo me tiraba de rodillas, ya yo llegaba a mi casa y yo decía: Señor, yo te amo, yo te necesito, yo no quiero vivir sin ti, yo no quiero, Señor. Y yo empecé a buscarlo
en alma y corazón, pero empezó a levantarse el infierno también, porque obviamente cuando tú quieres hacer las cosas para el Señor bien, siempre el enemigo va a buscar la manera de distraerte, va a buscar la manera de distorsionar, ¿no? Y empecé a tener pesadillas, empecé a tener sueños terribles, horribles. Yo trataba de despertarme y yo no podía. Hay dos identidades que afectan a muchas personas, no lo dicen por vergüenza, no lo cuentan, pero son demonios que atormentan a las personas en los sueños. Y casi siempre nuestros jóvenes están siendo víctimas de esto y no te lo van a contar, ellos no te lo van a decir. Yo trabajé con jóvenes, nosotros fuimos pastores de jóvenes, nosotros nos sentamos con jóvenes a hablar temas del mundo espiritual que no lo hablan con sus padres, no lo hablan y no lo platican. Ellos escuchan voces, ellos están siendo atormentados satánicamente, ellos están siendo bombardeados en la televisión, ellos en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, en la música, ellos están siendo bombardeados, los jóvenes están siendo atacados y nuestros niños están siendo atacados. Y los adultos están o refugiados en una religión ciegos y no quieren ver la realidad, o están refugiados en esta mentalidad, uno no puede ser religioso, uno tiene que ser permisible. Y le han abierto puertas a Satanás. Porque si es malo satanizarlo todo, porque uno tiene que tener un balance, es peor ignorar las acechanzas del enemigo. Y nuestros jóvenes, nuestros niños que son vulnerables son las víctimas de los adultos que pudiendo pararse en la brecha, abandonaron la oración, abandonaron la búsqueda del Señor, se apoyaron en su propia prudencia. Cuando la Biblia dice tú no te puedes apoyar en tu propia prudencia, tú tienes que buscar a Él y tienes que pedirle dirección a Él. Y empecé a moverme, a trabajar en eso, en ayudar a esos jóvenes, pero en mi edad de corta edad empecé a tener sueños, pero sueños terribles, fuertes, en donde desafortunadamente yo lloraba y yo decía, Señor, quítame esto, yo no puedo ni dormir, es horrible. Y el Señor me decía, yo te he dado autoridad. Y llegué a preguntarle, ¿cómo es que tú me amas tanto y permites que yo tenga estos sueños? Yo no entiendo, Señor. Y ahí el Señor me hablaba y me decía, ¿quién es el ladrón? Yo no te robo, yo te doy. ¿Quién es el mentiroso? Y yo, pues Satanás es el mentiroso. Pues enfréntalo. La palabra dice, resistir al diablo y él huirá. Mira, yo veía caras de demonios en el cuarto. Salía a los sitios y veía manifestaciones de demonios, de personas. Y yo no entendía. Una persona me dijo que me quería matar, que sentía matarme. Y yo, porque obviamente lo que tiene no resiste a quien yo le sirvo. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia carnal. Y vivimos al revés. Pensamos que somos seres carnales viviendo una experiencia espiritual. No, somos seres espirituales. Por eso es que somos sensibles al mundo espiritual. Y por eso es que nuestros jóvenes están sedientos de lo que es oculto, porque ellos saben, su espíritu sabe que existe un mundo espiritual, pero hay que canalizarlos, hay que guiarlos, hay que enseñarles, hay que mostrarles y modelarles a Jesús. Quisiera parar, pero no puedo, yo no voy a terminar todo en este live. Después yo voy a tener que hacer otro, pero no puedo. Tengo que seguir hablando. Y las influencias a través de la música, a través del mundo espiritual, es real. Esa tarde llegué a mi casa porque el demonio que estaba tratando de atormentarme fue bien fuerte. Salí corriendo de mi casa, salí asustada. Me monté en el carro, traté de buscar ayuda, nadie me podía ayudar y Dios me habló y me dijo, ya yo he preparado ejército para que tú pelees la batalla. ¿Por qué tienes temor? Porque estás huyendo. Si no estás sola, nosotros no peleamos solos, Él está con nosotros, es una promesa bíblica. Él va delante de nosotros. Regresé a la casa, entré a la casa, mis padres estaban trabajando y me recuerdo que desesperada dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La guerra espiritual es una guerra de palabras, por eso es que tienes que conocer, por eso es que tienes que conocer la Biblia.
La tienes que conocer, no teológicamente, no es que tú seas la persona que más sabe de las escrituras, pero que seas una persona que ames conocer a Jesús a través de su palabra, esas cartas de amor. Tienes que conocer al autor, obviamente, para que entiendas su historia. Tienes que tener una experiencia con él. Y empecé a declarar: ninguna arma forjada contra mí prospera, porque tú vas delante de mí como poderoso gigante. Yo estoy lista para la batalla, Señor, heme aquí. Ya no me vas a atormentar más, ya no me vas a fastidiar más la vida. Se acabó, Satanás, tú no tienes parte ni suerte. Yo fui comprada a precio de sangre. Hay uno que me ama y que ama mi alma y que gobierna la tierra y los cielos. Tú no tienes autoridad, yo fui sellada. Yo le pertenezco a Él. Y empecé a escuchar audible una marcha, tra, tra, tra. Era un ejército. Y yo ahí, cuando yo escucho esa marcha, yo sentí una corriente que me cogía inmensa. Y empecé a decir: y ahora mismo te ordeno en el nombre de Jesús que abandonas mi casa. Tú no tienes ningún derecho legal. Y si por ignorancia yo te di acceso, abrí una puerta, la cierro en el nombre de Jesús. Y yo renuncio a toda ira. Y yo renuncio al temor. Y yo renuncio a la falta de perdón, al rencor. Y yo renuncio a todo espíritu contrario. Y yo renuncio. Y empecé a renunciar. Y de momento comenzó a entrar un viento recio que cogió la casa y tumbó hasta las figuras de mi mamá. Eso fue como un torbellino. Pero yo estaba tan envuelta en la presencia de Dios que yo no quise detenerme. Yo dije: yo no me voy a detener. Esta guerra comenzó y yo no voy a parar. Cuando ese torbellino entró, que tumbó todo, así mismo las cortinas de la ventana estaban, tú sabes, cuando entra una brisa, y ahí lo que había salió por la ventana. Y cuando yo tenía esos sueños, esas pesadillas de noche, que vi ese demonio, que vi esa nube negra, o sea, yo vi muchas cosas en el mundo, del mundo espiritual, que lo vi natural, que se materializaron. Yo sabía que lo que yo estaba peleando era con algo fuerte. Y tú dirás: Michelle, ¿pero qué puerta abriste? ¿Por qué estabas teniendo esa batalla espiritual? La música, las amistades. Me enamoré de una persona que no era la voluntad de Dios, que desafortunadamente practicaba ocultismo. Yo no lo sabía. Es porque es importante alinearse con gente idónea y tener mucho cuidado con quien tú haces alianzas. Pero ¿cómo vas a discernir esto si no tienes una relación con Dios? Y entonces empecé a darme cuenta de que había vencido una prueba, no por el temor, sino por ser valiente y creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú sabes una de las cosas que utilizó Satanás para atormentarme? El temor, el espíritu de temor. Mas no te ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El dominio propio, ¿dónde está? ¿Por qué no puedes dominar tus propias emociones? ¿Por qué tienes que dejarte guiar por las influencias de otro? ¿Por qué te tienes que dejar seducir? ¿Acaso te preocupa más lo que piensen otros que lo que piensa Dios? Y si hoy fuera tu último día, ¿dónde estuvieras? ¿Con quién te irías? No podemos estar tibios. No es que seamos perfectos, pero es que nosotros tenemos que ser dependientes de Él. Y yo comencé a predicar estas experiencias, empecé a ir a la universidad, empecé a tener experiencias donde el salón de clases se llenaba de jóvenes hambrientos. Hice una actividad al aire libre donde góticos vinieron y entregaron su corazón a Jesús. Y la palabra que di a esos jóvenes en un pasillo, cuando me dieron más que 5 minutos para predicar. Qué lindo cuando se puede predicar el evangelio abiertamente. Y recuerdo que yo le dije a ese puñado de jóvenes que estaba pasando, era un grupo de jóvenes, le dije: sabes que tú puedes tener poder, sabes que el que creó los cielos y la tierra te ha dado poder a través de la persona del Espíritu Santo. Recibe a Jesús y
vas a tener el poder de vencer el temor, de vencer la ira, de vencer la depresión, de vencer el odio, de vencer la tristeza, de vencer la angustia, de vencer la ansiedad, espíritu de ansiedad, espíritu de pánico. Antes no había gente cristiana con el pánico y con la ansiedad, y hoy en día ya eso es común y hasta todo lo ponen de forma psicológica, pero el mundo espiritual es real. Lo siento, pero es que lo tengo que decir, no puedo dibujar las cosas de otra manera. Las cosas se llaman por su nombre. El temor no es de Dios. Tú vives en este cuerpo, sí, pero yo soy alma, cuerpo y espíritu. Y yo voy a ignorar el espíritu por atender el alma y la carne y la mente. Por eso es que la Biblia dice que el espíritu de nosotros, ¿verdad? Tiene que ser la mente de nosotros tiene que ser renovada. Nosotros tenemos que ser renovados constantemente. Dios no te dio espíritu de temor. Y la ansiedad, lo que es la ansiedad, yo sé lo que es la ansiedad. A mí me dio ataques de pánico, estando en la iglesia, estando en el evangelio. A mí me dieron ataques de pánico. Yo sé lo que es un ataque de pánico, yo sé lo que es la depresión, yo lo viví. Yo sé lo que es la ansiedad porque yo lo viví. ¿Que puedo ser atacada por eso? Claro que sí, claro que sí. No hace mucho, hace como aproximadamente, yo creo que 3 semanas, me dio un ataque de ansiedad. Y yo no voy a buscar una pastilla o un psicólogo. Y dije, espérate un momento, en el nombre de Jesús. No. ¿Qué es? ¿En qué momento yo me descuidé? ¿En qué momento? Porque yo puedo echar culpas a todo el mundo y no reconocer que yo necesito trabajar unas áreas de mi vida. No, Señor, ¿en qué momento yo me descuidé? No, yo echo fuera y reprendo toda ansiedad en el nombre de Jesús. Tú no tienes parte ni suerte. Respiración, te normalizas en el nombre de Jesús. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí habita Él y todo se tiene que alinear. Mi hija le dan ansiedad. Tú no vas a entender el mundo espiritual hasta que tú tengas hijos adolescentes. Y si tienes hijos adolescentes y estás ignorando las huestes satánicas, te advierto que este video lo tienen que ver todo el mundo, porque el mundo espiritual es real. Y te lo digo, Dios te advierte cuando tú estás rendido a la voz de Dios, y nosotros somos seres que dependemos de Él. El Señor te habla. El Señor a mí me ha levantado de madrugada. Yo he ido a hablar con mis hijas. Yo he ido a hablar y mi hija me dice, mami, pero ¿cómo tú sabes esto? Porque el Señor me lo mostró. Porque Dios te ama tanto que te cuida. Él cuida de nosotros. ¿Sabes? Y sí, todo esto llega porque hace poco hubo un concierto. Estoy hablando de este tema del mundo espiritual. Hace poco hubo un concierto de un cantante secular, rapero, muy famoso. Y muchos jóvenes murieron. Bueno, dicen que fueron más que 8 jóvenes, pero yo creo que fueron más las muertes. Lo que pasa es que no lo quieren decir. Jóvenes quedaron mal heridos, otros quedaron en hospital sin poder respirar. Esto ha hecho noticia en todos lados, videos en TikTok. Jóvenes que dicen que literalmente era infernal lo que estaba viendo ahí. O sea, ya no era ocultismo, ya no estaba oculto, ya era visto. El portal satánico completamente de la boca, la misma boca, porque las personas que han tenido experiencias donde han ido al infierno, ellos cuentan que el infierno es como en una forma de cuerpo, y que está el lago de azufre y fuego, pero están las cárceles donde se tortura, hay diferentes partes, dimensiones. Déjame decirte una cosa, Jesucristo, la condena para la tierra por causa del pecado del hombre, era una condena eterna. La muerte se enseñoreaba y el pecado se enseñoreaba del hombre. La gente no entiende por qué Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y quieren seguir viviendo en prácticas del viejo pacto, cuando la palabra dice todo ha sido consolidado en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús, en el momento en que muere para resucitar, va al infierno, toma las llaves de la muerte, y la muerte ya no se enseñorea de ti. Cuando tú dejas ya, te vas de este mundo, tú pasas de muerte a vida.
Moriste, tu cuerpo físico murió, pero tú tienes una transición al mundo espiritual. O te vas directito para el cielo o te vas directito para el infierno. No hay cuartitos de espera. No. Y yo te puedo dar ciencia cierta de esto porque yo lo viví en mi familia. Cuando mi papá murió, yo vi con estos ojitos así, yo vi los portones abrirse del cielo y mi papá irse con el Señor, yo lo vi. Y reconozco esa imagen porque yo la vi cuando tenía 14 años que Dios me llevó al cielo. El mundo espiritual es real. Yo no te estoy hablando falacia. Si tú no quieres creer, allá tú. Peor es el que no cree que el que cree. Tú puedes tener un camino al cielo. Tú puedes tener una salvación, pero le tienes que entregar tu corazón a Jesús. Y tienes que rendir tus deleites a Él. Todo a Él. Es por eso que yo no vivo con temores a que si hay una plaga, mira, Él me librará de todo mal, dice la palabra del Señor, y si me tocara irme, con Él voy, porque de Él vengo y hacia Él voy. Yo le pertenezco a Él, mi vida le pertenece a Él. Pero hay un preámbulo, hay un ambiente en lo espiritual, unos principados de rebeldía, unos principados de temor, unos principados de enfermedad, unos principados de control, de mentira. Estamos viviendo un preámbulo de lo que ha de venir en los últimos tiempos y las personas están ciegas, no quieren ver. En ese evento que los muchos jóvenes fueron, donde estaba este rapero satánico, prácticamente, explícitamente, hizo la boca del mismo infierno. Se puso él como si fuera el portal. Se puso una camisa diciendo los veo en el otro lado. Puso un sign diciéndole a todos los que estaban ahí, los veo al otro lado. Habían 50,000 jóvenes, juveniles, de entre las edades de 12, 8 años, 9 años, 15 años, 18 hasta 20 años. Jóvenes, nuestros jóvenes, en un concierto explícitamente satánico. ¿Ok? En la tarima ardiendo en fuego. Comenzó el concierto con una invocación al mismo infierno, al mismo Satanás. Empezaron las manifestaciones, empezaron los jóvenes a perder el aire. Dicen los que estaban allí que se sentía literalmente como si ellos estuvieran en el infierno, pero era una antesala al infierno, porque en el infierno es horrible. Eso es horrible. Y una vez ya cae, eso es lo que me duele, una vez una alma cae en el infierno, no puede salir de allí. Ni aunque grite Dios, ni aunque clame a Cristo, puede salir del mismo infierno. Y ellos estaban histéricos. Dicen los videos que ellos gritaban y trataban de hacer así para poder respirar. Habían jóvenes en el piso, los estaban pisando. Gritaban y desesperaban. Uno de los jóvenes testifica que se paró en la tarima y le dijo al que estaba haciendo el concierto, él dijo que parara el concierto y no lo detuvieron. Y él dice que en ese momento le clamó a Dios por su alma. Un joven de creo que 17 o 14 años le clamó a Dios por su alma. Gente que no es cristiana, no gente cristiana, gente que no es cristiana, que no ha tenido un encuentro con Jesús, los ves en video diciendo eso era demoníaco, eso era como estar en el mismo infierno, decían ellos. Era horrible, desesperante, un trauma psicológico totalmente. Muchos de estos jóvenes tuvieron después de esa experiencia. Demanda al cantante. ¿Ok? Y ahora mi pregunta es, ¿cómo es que pueden aplaudir estos artistas cuando su música es completamente sexual, vulgar, satánica, deshonesta, va en contra de los valores de la palabra, y ver cristianos cantando sus letras? Ver gente cristiana, gente que conoce la palabra de Dios. La palabra dice que seremos juzgados de acuerdo a nuestro conocimiento. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestro conocimiento. Y yo no estoy aquí para ser amiga de nadie. Yo soy amiga de Dios. El que me quiera bloquear, el que me quiera sacar, el que me quiera dejar de hablar. Yo no voy a cambiar la Biblia para caerle bien a nadie. Yo no voy a cambiar la palabra. Yo no la voy a comprometer. Yo soy capaz, por este evangelio, de darlo todo.
de renunciar hasta lo que tengo económicamente, de renunciar a mi casa, a mi familia, a todo. Si me dicen que no puedo predicar este evangelio, yo entrego todo. Yo no voy a comprometer la verdad, ni la voy a negociar, porque para mí no es negociable. Yo tengo un pacto con Dios. Yo nací para Él y yo le pertenezco a Él y mi boca es de Él. Y yo tengo pasión por las almas. Y me duele ver las almas perderse. Me duele ver. La palabra de Dios dice: aquel que no honra a su padre, sus días serán acortados. Me duele ver jóvenes que ayer estaban y hoy no están con nosotros. Me duele ver eso que sucedió en las noticias. Ver masas de jóvenes. 50,000 jóvenes en un evento satánico. Y tú dirás: eso era música, Michelle. Wow. ¿Ven las noticias? Así están envueltos nuestros jóvenes, desafortunadamente. Y los adultos y los padres, ciegos. ¿Y la iglesia? Ahora voy a cerrar. Dios no nos llamó a hacernos amigos de este mundo, porque el que es amigo de este mundo es enemigo de Dios. Hablando de las cosas de este mundo. ¿Okay? Dios no nos llamó a amar el pecado, sino a aborrecerlo. Y yo puedo ver personas que están delante de mí, ¿verdad? Están haciendo cosas incorrectas, y Dios no me llamó a apedrearlo. Yo no tengo que apedrearlo. Yo tengo que modelarle a Jesús. Yo no lo voy a rechazar, claro que no. Pero yo no voy a compartir sus prácticas. No puedo. Ellos eligieron vivir en pecado, eso fue su decisión. Ellos serán juzgados de acuerdo a su conocimiento y por la misma palabra serán juzgados. Y Dios es el que se encarga de la salvación. Dice la palabra de Dios: la salvación de los justos es de Jehová, no de los hombres. Yo no sé quién se salva, yo no sé quién se condena. Yo puedo dejarme guiar por los frutos, los conoceré de quienes son hijos de Dios, por la palabra. Pero yo ni se lo digo, porque ellos son juzgados por la palabra. Michelle, tiene que promover a Cristo, porque yo le voy a dar cuentas a Dios individual. Yo no voy a decir: ay Señor, yo no me salvé porque fulano estaba practicando el pecado, menguano estaba haciendo esto otro, el otro estaba haciendo. No, el Señor me va a decir: y tú, lo que tú hiciste, olvídate de lo que hicieron los demás, ¿qué tú hiciste? Y yo no voy a desperdiciar mi vida, ni arriesgar mi alma, ni nada de lo que tiene que ver conmigo por causa de los demás. Y por ahí hay muchas doctrinas, muchos vientos de doctrina, mucha mentira allá afuera. Hay personas que no se congregan y crean sus propias doctrinas. Otros que se congregan y no necesariamente están en la doctrina correcta. Entonces, ¿cómo se miden estas cosas? Bueno, si no tienes una relación con el que te da el discernimiento, porque hemos perdido el discernimiento de espíritu y lo hemos sustituido por recursos. No porque este es el hombre ungido, que él ore por mí y él me predique. No porque esta es la mujer ungida, que no podemos estar delegando. Es tiempo de nosotros buscar el rostro del Señor. Es tiempo de nosotros estar rendidos a la voz de Dios. Es tiempo de nosotros literalmente decir: Señor, envíame aquí, revélame, muéstrame tú. Hazme conocer tú el camino, hazme conocer tú la verdad. ¿Qué está mal, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Enséñame, Padre. Yo quiero morir a mi deleite. Yo no voy a pelear contigo. Yo no voy a estar buscando, ay, que si esto no, yo quiero lo que tú quieres, Señor. Yo quiero que tú seas mi corona. Yo quiero alegrarte. Yo quiero sonreír. Yo quiero estar feliz porque sé que te estoy agradando a ti. Ahora te tengo la mala noticia, que agradar a Dios muchas veces es que tú no seas bien visto por los hombres. Tú no vas a ser el más bonito. ¿Ok? Cuando quieres agradar a Dios, vas a ser aborrecido por muchos. Este tipo de videos no son los más virales. Los videos que alimentan el alma, que no te confrontan, que no te llevan a un arrepentimiento, que no te invitan a realmente un verdadero cambio. Todo ese tipo de mensajes son los más virales. Son los de motivación, los de prosperidad, los de mentalismo, todos los mensajes que te lleven a quedarte así tranquilo, Dios te va a bendecir como quiera. Ese tipo de mensajes
decretos y estar todo el tiempo diciendo Dios tiene que darme, demandas al cielo, demandas a Dios, todo ese tipo de mensajes son bien virales, pues son mensajes del alma. Pero los mensajes que son del espíritu, los que confrontan a la carne, los que te ponen en evidencia el fruto de la carne y la obra de el fruto del espíritu y la obra de la carne. Esos mensajes nadie los quiere compartir. Son virales. Las personas pueden estar 1 hora viendo una película de Netflix, 2 horas viendo una película completamente satánica, pero no puedes estar 1 hora o 2 horas viendo un mensaje de Dios donde te habla acerca de tu salvación, de la vida y la muerte. ¿Ok? Ahora tú decides. ¿Ok? Yo cumplí, yo me saqué... Ay, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Déjame ver. No sé, porque no me dice. Ok, 1 hora aquí llevo. 1 horita con ustedes. Yo cumplí mi trabajo. Yo me siento en paz. Por ahora, porque tengo que seguir predicando este mensaje. Tengo que hablarte de cómo vivir una vida en el Espíritu. Esos son otros temas que quiero hablar. Conociendo más el mundo espiritual, conociendo más la relación, fortaleciendo tu relación con Dios, retomando tu llamado, todas esas cosas. Voy a estar más seguida, ¿no? Pero a lo mejor, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué experiencia específica tú puedas estar teniendo? Pero si tienes jóvenes o tienes amistades que son jóvenes, este mensaje yo necesito que los jóvenes lo oigan, ¿ok? Tengo 2 hijas adolescentes, tienen llamado. No me importa lo que el mundo crea, lo que el mundo piense. Mi esposo y yo nos conocimos vírgenes. Mi esposo y yo literalmente nos casamos vírgenes. Vivimos un noviazgo de Dios. Yo tuve que deshacerme de una relación que no era de Dios, que no era la voluntad del Señor, para esperar el tiempo de Dios, para unirme a la persona que Dios tenía para mí. ¿Ok? Mi vida entera la he dedicado. O sea, yo he renunciado. Yo no sé lo que es party, yo no sé lo que es fiesta, yo no sé lo que es droga, yo no sé lo que es mundo, porque yo elegí, fue una decisión mía. Yo decidí servirle a Dios, yo decidí entregarle mi vida a Cristo, yo decidí vivir una vida real con Él. No soy perfecta, yo no soy perfecta, yo soy un ser humano que necesita de Jesús, pero yo decidí morir a la carne. Y todos los días yo elijo, porque todos los días yo me puedo enojar, claro que sí. La Biblia lo dice, airaos pero no pequéis. Yo me puedo dar coraje, porque me puedo sentir upset, como triste, desilusionada. Pueden venir pensamientos a mi mente de tomar decisiones que no debo tomar. Los ataques, soy atacada igual que ustedes. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo he decidido rendirme. Yo decidí rendirme. Yo dije, Señor, ¿sabes qué? A ti me rindo. Rindo mis deleites, mis placeres. Esta carne la humillo delante de la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días rindo mi mente. Todos los días rindo mi corazón y todos los días me arrepiento. Y si tú te identificas con esta oración conmigo, escríbelo ahí mismo. Yo te necesito. Jesús, yo te necesito. Yo necesito de ti. No te vayas a la cama sin hacer una oración a Él. No dejes que un día más pase alejado de su presencia. No lo hagas. Lo necesitamos a Él. El mundo espiritual es real. Yo quería compartir esto con ustedes. El mundo espiritual es real. Jesucristo está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con Él. Qué lindo es comer de Él. Qué lindo es comer del pan. Qué lindo es comer de Él, ¿verdad? Que el Señor sea quien nos llame. Que el Señor sea quien nos restaure. Qué lindo es vivir para Jesús. No hay nada, miren, se los digo, no existe nada en la tierra que pueda darte satisfacción. Solo Jesús. Yo no tengo otra pasión más grande en mi vida que Jesús. Este es mi llamado, predicarlo a Él y que su nombre sea conocido. Jesús te ama por quien Él eres y Él quiere transformar tu vida para que puedas dar testimonio de que Él es real. Mi Padre hoy no está con nosotros, está con el Señor, pero dejó un legado.
Y para los que están preguntando por el libro ha sido otra vez, el libro ya no está, no hay réplicas, no hay copias de nada de ese libro ahora mismo, pero mi hermano está trabajando para hacer una copia digital y se está trabajando con eso. No se sabe todavía cuándo va a ser la publicación, pero esta servidora que está aquí, Dios la ha llamado para escribir un libro. Así que yo escribí un libro de muchas experiencias que he tenido con mi papá, de las experiencias que Dios me ha permitido vivir, de mi testimonio del cielo. Solamente le pido que me pongan en sus oraciones, porque es algo que el Señor me ha dicho que tengo que hacer, y lo tengo que hacer. Es una asignación de parte del Señor, y es un legado que tengo de mi papá. ¿Okay? Legado que tengo ahí de continuar este evangelio hasta que el Señor venga. Amén. Así que le mando un abrazo, apegaditos del Señor, sensibles a las cosas del Espíritu, y mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, hacia dónde vamos, con quiénes hablamos, con quiénes nos relacionamos, y alimenten el Espíritu, alimentense de la palabra y de la oración. Hasta la próxima. Bendiciones.